Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Recuerda que si estás separado y necesitas una consejería, aquí te encuentras la manera de obtener una cita. O en la descripción también te encuentras el link. Ahora vamos a hablar de las personas que están perdiendo la fe, que sienten que quieren tirar la toalla. No quiero, no puedo luchar más por mi matrimonio. Y necesito que me ayudes con una respuesta a esta pregunta. La primera, ¿cuánto tiempo llevas luchando por tu matrimonio? La segunda, ¿has sentido la tentación de tirar la toalla? En la consejería que hemos hecho durante estos 5 años, y en especial estos últimos 2, donde ya trabajamos directamente con los separados, he podido apreciar cómo la frustración de la ruptura matrimonial, del divorcio, la separación de pareja, lleva a la mente a pasar por unas luchas muy difíciles. ¿Cómo resistirlas? ¿Cómo lograr tener fe? Hay personas que ya están orando, ayunando, van a la iglesia, leen la Biblia, pero sienten que nada pasa. Pero todo esto sí nos mantiene una expectativa de que si estoy haciendo las cosas bien, Dios tiene que responderme mis oraciones, tiene que hacer ese milagro de la restauración matrimonial. Es inevitable sentir que estamos haciendo todo lo bueno, ¿cómo es que no voy a merecer que Dios restaure mi matrimonio? Pero aquí es donde comienza parte de esa frustración en medio de esta batalla. Y esto es normal porque las personas que, por ejemplo, diezman, que ofrendan, que le gusta dar al prójimo, ellas creen y sienten que de esa misma manera Dios los debe bendecir. Pero con el tiempo uno se empieza a dar cuenta que uno no va a ser bendecido por esa misma área donde uno hace las buenas obras. Y asimismo, el mal que hacemos en un área no se nos devuelve en la misma. Por ejemplo, cuando estamos siendo infieles sexualmente, por lo regular las finanzas se ven muy afectadas. Para rematar que por muchos años con Pau, nosotros todo lo que escuchábamos en la iglesia, en el púlpito, no llegábamos realmente a la Biblia a mirar si era verdad lo que decían ahí y si sí era lo que Dios había querido decir. Entonces, como nosotros sí éramos fieles con los diezmos, empezamos a sentir como una molestia al ver que nuestras finanzas eran muy limitadas, eran a ras. Nada nos hacía falta, pero tampoco teníamos para darnos un lujo. Y claro que uno con el tiempo se empieza a ir cansando de que no veo esa bendición, no veo esa prosperidad donde dice la palabra que para que todo sobreabunde. Y se va a sentir uno defraudado de que realmente Dios no cumple o no nos da lo que estamos pidiendo, porque no lo merecemos. Pero aquí está el punto donde debemos de detenernos, de parar y pensar, en este plano terrenal, ¿cómo estamos? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿En qué parte del plan de Dios estamos? ¿Recuerdas que este es un plano caído donde estamos separados de Dios? Donde todo el que nace, nace en el pecado original de Adán y Eva, separado de Dios. Que aquí somos como enemigos de Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar de Él? ¿Qué nos debe? Desde esa separación de Adán y Eva, nacimos condenados a muerte. Y en medio de esta arrogancia, egoísmo y locura, Dios envió a Jesús como una carta de reconciliación para que todo el que en él crea se salve, tenga libertad, salvación para vida eterna. Entonces cuando uno hace una honesta conciencia de que no nos debe nada a Dios, sino que al contrario estamos en deuda con Dios, y que por gracia del Espíritu Santo y al leer, meditar la Biblia, empezamos a entender que la sobreabundancia de Dios no significa que todo sobre, sino que nada falte. Que nosotros vivimos más preocupados es por lo que queremos, que realmente por lo que necesitamos, porque Dios todo lo suple. Y que la oración o nos da la solución o nos da la paz que supera todo entendimiento. Y de allí es que viene la fuerza, la resistencia para esperar, para tener la paciencia de lo que haya que suceder. Entonces, si la oración no nos está dando ni paz ni solución, debemos de revisar qué es lo que estamos haciendo que no está conforme a la voluntad de Dios. Y es tanto así que cuando nosotros pasamos nuestras tormentas, yo me aferré más a Dios, entré a mayor intimidad y el Señor me dijo, es que las tentaciones que tú sientes cuando tienes ausencia de amor, de salud o en las finanzas, no es la misma que vas a sentir cuando todo sobreabunde. Uno siempre tiene la tentación de separarse de Dios, para leer la Biblia, para orar. Y eso que necesita el favor, el milagro de Dios. Pero no te imaginas las ganas que es alejarse de Dios cuando no lo necesitas, cuando ya te dio todo lo que querías. La prueba no es este momento que estamos pasando. No, este momento son las consecuencias de nuestras decisiones. La prueba va a venir cuando Dios nos dé lo que estamos pidiendo y qué es lo que vamos a hacer. Por eso es que en la abundancia la tentación de alejarnos de Dios es a cada segundo. Por eso la frustración de no ver que Dios esté haciendo nada por nuestros planes nos va aumentando cada día que va pasando. Pero lo que no vemos es que Dios necesita enseñarnos a confiar y a esperar. Llevo 17 años con Pau y 11 años caminando en Cristo. Y esta es la hora que cuando estaba escribiendo el libreto para este video,
Estábamos orando para tener paciencia por una respuesta que necesitamos con urgencia. Y nos damos cuenta que si las cosas se dieran rápido o Dios hiciera un milagro para solucionar el problema, nosotros no aprenderíamos la lección de aprender a esperar. Nosotros estamos a la esperanza de un milagro, pero puede ser que no esté ese milagro en el plan de Dios para la obra que Él quiere hacer. Recuerda que los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros. Por ejemplo, yo veo que se repite mucho que la persona cuando está pidiendo por una necesidad, no falta la iglesia, no falta los grupos, ora, lee la palabra, estudia, está súper conectada con Dios. Pero vuelve su esposo y empieza a alterar esa relación con Dios hasta el punto que se alejan del todo. Y yo les digo, yo paso tiempo pensando cómo puede ser que si estando nosotros en necesidad de Dios y Dios nos dio lo que pedíamos, ¿por qué no somos más agradecidos para quedarnos por siempre con Él? En serio, me sorprende creer ¿qué nos hizo de malo Dios para que le paguemos con nuestra distancia? En vez de la persona ser más fiel, al contrario, más se aleja. Y ahí es donde se aprecia esa idolatría. No solamente por la pareja, una idolatría también por el matrimonio. Una idolatría por mí mismo, porque yo siento que para poder continuar mi vida, necesito que mi esposo vuelva y que mi matrimonio esté bien. O sea que siempre se trató fue de mí. ¿Será por eso que algunos matrimonios no se restauran? Dios ve que es mejor llevarse a un separado al cielo que ver a los dos en pareja ir al infierno. Obviamente estoy exagerando, ¿no? Porque una pareja separada de Dios no creo que dure lo suficiente para llegar unida al infierno. Es más posible que sí lleguen pero separados. Y por eso es tan sabio cuando encontramos en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si a cambio de eso va a perder su alma? Y ahí es donde ponemos a Dios entre la espada y la pared, porque nosotros estamos confiados y seguros que Dios va a restaurar nuestro matrimonio. Pero parece que para nosotros es más importante nuestro matrimonio o nuestro esposo que nuestra alma. Pero para Dios es más importante nuestra alma que el matrimonio. Y Él quiere que las dos cosas se nos puedan dar, matrimonio y salvación. Pero ¿cómo hace Él si nosotros no luchamos por tener las dos cosas a la vez? Y ustedes no van a creer, pero a veces hay gente que me dice que su esposo separado está yendo a una iglesia, que conoce al Señor, que está súper cambiado y se quiere casar con la otra persona. ¿Cómo es posible que si Dios lo convenció, Dios lo convirtió, no me lo va a traer a mí? Yo veo que la persona no se alegra porque se salva el alma, sino que a la final, ¿de qué sirvió eso? Si ese esposo no volvió a mi casa. No les es suficiente ver que se salvó un alma. Para esta gente lo importante era que el alma se salvara con el matrimonio. De resto él no tiene derecho de salvación. Y esa es la realidad. El hecho de que alguien conozca a Dios no significa que tiene que volver al matrimonio. Ay, pero se está casando con otra, Dios aborrece que el divorciado se case de nuevo, etcétera, etcétera. Allá él con Dios. Si el mismo Dios que lo convirtió y lo transformó no le ha dado esa convicción de pecado, ¿qué podemos hacer nosotros? Y hay un recuerdo de un testimonio que me parece impresionante. Un tipo que está arrimado a una ventana, viene un cable de energía, se rompe, le cae por los brazos y la cara, se la desfigura, le arranca los dos brazos. Ese tipo queda en cama, todo arruinado, todo triste. Una mujer que era enfermera se enamoró de él, lo ayudó, se casó, le dio hijos. Después apareció un programa de esos de medicina que le llaman cambio extremo y él se ganó una operación completa. Y estos tipos le reconstituyeron la cara y le hicieron unas prótesis para que tuviera brazos. Quedó el tipo lo más de chusco, bien pinta. Cuando el programa vino a buscarlo después de 3 meses para ver cómo había sido su recuperación, se encontraron con la sorpresa que este tipo, al verse tan bien, se había conseguido a otras mujeres, amigos de rumba y había abandonado el lugar y a la esposa. Es tremendo, ¿no? Que en la necesidad todos somos muy buenos cristianos, pero en la abundancia nos parecemos más al diablo. En serio, hay gente a la que el diablo le tiene miedo. Entonces uno ve que la mente que no ha sido renovada sigue buscando y esperando para sí misma, que todo se trata de uno o del matrimonio, pero nunca estuvieron dispuestos a ver más allá de eso, realmente a ver a Dios. De ahí viene la frustración. No estamos viendo a Dios por estar viendo el matrimonio o la restauración o al esposo o que deje a la otra, todos estos casos. Y ahora te dejo una pregunta para que se la hagas al Señor y le pidas al Espíritu Santo que te dé revelación. ¿Qué vas a hacer cuando tu esposo vuelva? Dios ya sabe lo que vas a hacer y ha escuchado todas las promesas que has hecho. Pero de tu parte, ¿qué garantías tienes que vas a cumplir las promesas que hiciste? No te olvides que las promesas que tú haces en la necesidad sí las escuchó Dios y también las está escuchando el enemigo. Y ninguno de ellos se va a olvidar de ellas cuando estés en la abundancia. Y te recuerdo que si la oración no te da ni la paz ni la respuesta, algo no estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y por esto es que se siente la frustración y el deseo a tirar la toalla. Y recuerda que si estás separado y quieres una consejería, en este video te dejo cómo la puedes obtener. No te olvides comentarnos, darnos me gusta y compartir. Dios te bendiga.